¿Qué significa? ¿Qué queda para este gobierno? Un desastre total. Esta semana en el Senado se aprobó la cesión de las acciones de INSA para que vuelva a ser privada, algo que nunca tendría que haber pasado que haya sido estatal. Lo más grave es la pirueta que hace el radicalismo mendocino que nos tiene acostumbrados. Hace solo 3 años atrás, de la mano de Alberto Fernández y la Cámpora, desembarcaron en la estatización de INSA y en el directorio. Y hoy, 3 años después, como los aires nacionales cambiaron, empezaron a defender la idea de privatizarla, de vender esas acciones. En el medio, los dineros de todos los argentinos, porque esto no fue gratis, esta joda. Hace 3 años atrás le costó algo de 20 millones de dólares al país, de los cuales 5 millones de dólares corresponden a las acciones que se quedó la provincia de Mendoza. Y este martes se aprobó un proyecto de ley donde se le ceden las acciones a cualquier privado y lo que andan diciendo en los medios es que la van a regalar estas acciones, básicamente. El privado no va a poner un mango. Y lo que nosotros pretendíamos, me parece lógico, no sé qué opinas vos, es que se venda por el mismo precio que se pagó. O sea, se pagaron 5 millones de dólares en las acciones mendocinas, que se venda por el mismo precio como mínimo. Y si no, que los funcionarios de hace 3 años atrás pongan el dinero y la diferencia. Porque si no, lo que estamos dejando es un precedente de que los funcionarios pueden hacer cualquier barbaridad con el dinero de los mendocinos y después no hay consecuencias. Eso es lo que nosotros pretendíamos que se votara el día martes. Pero obviamente el cornejismo decidió que eso no pasara, que los funcionarios no se hicieran responsables de la irresponsabilidad que tuvieron hace 3 años atrás, que junto con la Cámpora decidieron estatizar INSA. Estas vueltas que tiene el radicalismo mendocino nos tiene acostumbrados. O sea, su líder político es Cornejo. Recordemos un poquito la historia de Cornejo, ¿no? Cornejo, hace un poco de años atrás, fue el armador político junto con Alberto Fernández de la fórmula Cristina Cobos. Y él fue candidato a intendente de Cristina. 4 años después fue candidato a intendente de Wiener y de Ricardo Alfonsín. Después mandó a sus delegados de Mendoza a la convención de Gualeguaychú a que votaran para que el radicalismo hiciera un acuerdo con Massa en el 2015. Perdió en esa convención y el radicalismo hace un acuerdo con Macri. Así que después se hizo macrista. Después Macri pierde y se hizo bullrichista. Y ahora parece ser que es mileísta. Es un líder que pasó del kirchnerismo a Milei, yendo por todos los marcos ideológicos que hay en el medio, sin ningún problema y sin ningún pudor. Y eso es lo que ha pasado el día martes. Hace 3 años atrás estaban a favor de estatizar INSA, hoy están en contra de haberla estatizado los mismos funcionarios que lo hicieron, ¿no? Bueno, básicamente lo que ha pasado este martes es la incoherencia de un gobierno que se cae a pedazos. El modo Mendoza se cae a pedazos. Es por eso que desde nuestro lugar, nuestra posición, es que creemos que es un error, ya que esos 5 millones de dólares, que significan algo de 150, 140 viviendas, significa el 20 veces el presupuesto de un centro de salud de Maipú, significa, no sé, más de 150 móviles, significa la construcción de 3 o 4 escuelas. Eso significa los 5 millones de dólares, que es dinero de los mendocinos. Porque si se vendieran las acciones, cuando se vendan las acciones de IMSA, por el precio que se vendan, esas acciones van a ser depositadas en las cuentas del gobierno provincial. No van a ir a parar a cualquier nada, sino en las cuentas del gobierno provincial. Es por esas razones que nosotros no estamos de acuerdo con lo que pasó el día martes, por eso votamos en contra y presentamos un proyecto en minoría que el gobierno no nos quiso acompañar, que era ceder las acciones, pero si se vendía por menos de 5 millones de dólares, que los funcionarios que firmaron la estatización de INSA se hicieran responsables de su bolsillo la diferencia de plata que le costó a todos los argentinos esta jodita de jugar a ser empresarios un par de políticos. A todo esto no hemos escuchado la voz del exgobernador Rodolfo Suárez. Él fue el que la estatizó junto con Alberto Fernández y Culfas. Y no sé si se acuerdan ustedes de la imagen de ahí, los dos con barbijo, tocándose el puñito, el codito, sacándose una foto en INSA, estatizándola. No ha dicho nada de todo esto. Y él es el responsable de alguna manera directa de lo que pasó hace 3 años atrás. Una empresa, ustedes recuerdan esto,
En ese momento se pagó 20 millones de dólares una empresa que tenía deudas por 500 millones de dólares. O sea, la empresa debía 500 millones de dólares y los argentinos tuvieron que pagarle 20 millones de dólares para quedarse con esa deuda y la empresa. Es una cosa de loco lo que pasó hace 3 años atrás. Y ahí el responsable, en el caso de Mendoza, era Rodolfo Suárez, que no ha dicho absolutamente nada de todo esto que ha pasado. Es por eso que un poco, si ustedes quieren, muestra las incoherencias de lo que es el cornelismo de estos 10 años. Y de alguna manera también explica cómo ellos van cambiando de posición frente a los cambios de vientos electorales. Hace 10 años atrás vienen gobernando la provincia junto con Libres del Sur y ahora se hacen los más libertarios. Y ahora yo le pregunto a los mendocinos, ¿cuáles son los resultados después de 10 años de Cornejo? Miren, este dato es muy duro. Cuyo lidera el índice de pobreza en el país. Pero si uno desglosa esa información, les tengo una mala noticia. San Juan disminuyó la pobreza y la indigencia en los últimos 10 años. San Luis aumentó la pobreza y disminuyó la indigencia. Y Mendoza aumentó la pobreza y aumentó la indigencia. O sea que Cuyo lidera la pobreza a nivel país por culpa de lo que ha pasado estos últimos 10 años en Mendoza. Es culpa de este gobierno que a la vista de los resultados se cae a pedazos la gestión y el modo Mendoza. Pero aparte le agrego un dato más. ¿Qué han hecho con la inversión tecnológica en la provincia? Cero. Cero. Se patinan 5 millones de dólares en la estatización de INSA, pero tenemos menos cámaras, 9 veces menos cámaras que algunos municipios del conurbano bonaerense. Es por eso que Mendoza tiene los niveles de pobreza del conurbano bonaerense, los niveles de inseguridad del conurbano bonaerense, y se dan el lujo de patinarse 5 millones de dólares sin ninguna consecuencia. Acá no hay ningún político, ningún funcionario que reciba alguna consecuencia. Eso es lo que nosotros planteamos desde el PRO y desde el bloque de la Unión Mendocina el día martes pasado en la sesión, y es lo que tiene que empezar a cambiar en esta provincia, para que una vez por todas empecemos a tener una provincia pujante como alguna vez sí lo fue. Y voy a terminar. ¿Cuál es la obra más importante encarada en los últimos 10 años? Ninguna. No hay una obra trascendental que haya cambiado la matriz económica o energética de la provincia. Esa es la realidad de la provincia. Todo enmascarado en un marketing que le llaman el modo Mendoza. El modo Mendoza no es el aeropuerto que te bajás al aeropuerto, te subías a un auto y te vas a las bodegas del Valle de Uco. La provincia de Mendoza como está no va más. Es por eso que no es casualidad que dentro de los últimos 10 años Mendoza haya aumentado la pobreza y la indigencia. Porque aparte yo me recuerdo algo puntual. En el directorio habían políticos que precisaron, había gente de la cámpora y estaban radicales. O sea, en el directorio de una empresa con un nivel de sofisticado tremendo, un par de políticos manejando eso. ¿El resultado cuál iba a ser? Un desastre. ¿Qué es lo que terminó pasando? Un desastre.